cuando hablamos de la persona humana y de su dignidad, el valor, como tú bien lo dices, no le viene de afuera, o sea, no es un valor extrínseco, sino que es un valor intrínseco. O sea, la persona humana en sí misma tiene un valor altísimo, superior al de cualquier otra criatura. A mí me ha costado mucho como joven, como millennial, el entender que ya somos dignos. O sea, hoy yo ya soy digno, tú ya eres digno. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al 6º episodio de este podcast Es de Humanos. Pues muy contento de poder comenzarlo esta vez, Rod. Y el tema es la naturaleza y la dignidad de la persona. Cada vez vamos profundizando en la persona, en quién es, de dónde le viene todo lo que tiene en cuanto a su corporeidad, su materialidad, su espiritualidad. Y ahora nos toca esto, la naturaleza y la dignidad de la persona. Sí, si recuerdan, lo que les platicábamos es que esta primera temporada habla de la unidad de la persona. ¿Qué es todo eso? ¿Cuáles son todos sus componentes? ¿Y qué nos hace ser personas, no? Entonces, hoy venimos a hablar con ustedes de dos aspectos que son importantísimos y fundamentales. Padre, me gustaría que empezaras tú explicándome a mí qué es un poquito la naturaleza de la persona. ¿Qué es naturaleza? Pues mira, lo que se me viene más fácil ahora es lo siguiente. Cuando hablamos de la dignidad de algo, por ejemplo, ¿por qué sabemos que, no sé, una caja o un baúl de cierta madera puede llegar a valer más que otro? Depende del tipo de árbol del que esté viniendo. Y no solamente del tipo de árbol, sino del trabajo que traiga detrás, cuánto ha sido labrado, cuánto ha sido pues trabajado por las diferentes áreas en las que tiene que pasar para llegar a ser, por ejemplo, una caja, un baúl de madera. Entonces, de lo que se ve, de lo que se reconoce, uno dice, bueno, si es de cedro, es diferente que si viene de ébano, que si viene de otra madera. Bueno, eso es la dignidad y eso se le reconoce, pero la dignidad es consecuencia de la naturaleza. Esto es, nosotros reconociendo el tipo de madera, sabemos que es más digno o menos digno, aunque sea funcional, porque la parte funcional sí la va a tener. Sí. O un celular, que es más sencillo, porque es mucho más caro un celular de la marca Apple que un celular de Android. Pues por lo mismo, porque las piezas con las que están hechas, etcétera, etcétera. Y quizás, digo, no me quiero meter en el tema de las empresas de los celulares, Sí, claro. pero en el fondo es lo que se ve de dignidad en el aparato o en la caja de madera, en un baúl, en lo que sea, a fin de cuentas habla de la naturaleza. Y cuando estamos hablando de la naturaleza, es bueno preguntarnos de dónde nos viene. Nosotros, por ejemplo, sabemos que somos una unidad. Somos material, o sea, somos parte de materia y somos también espíritu. Y la materia es bastante evidente en cuanto a que tenemos un cuerpo. Y la parte del espíritu, pues es todo aquello que no se ve, sin embargo está ahí. Por ejemplo, la realidad del amor. El amor es cierto que también es un intercambio bioquímico dentro del cuerpo, neuronal, etcétera, que se puede ver científicamente o médicamente como un intercambio de reacciones fisiológicas. Pero eso sucede porque hay algo antes. Por eso el enamoramiento no es hacia cualquier cosa, sino es hacia una persona. Y no hacia todas las personas, sino hacia una en concreta por tal o cual. Así es. Y entonces esta realidad espiritual nos habla que también tenemos ese componente. Somos materia y somos espíritu. Y de ahí ya descubrimos que la naturaleza humana, o su esencia, se podría decir, es el conjunto de alma y de cuerpo. Ok, entonces, por lo que estamos platicando ahorita, hablamos de que el ser humano está conformado por la materia y por esa Que es el parte. cuerpo. Ajá, o el cuerpo, tal cual, o sea, lo que podemos ver a simple vista literal. Exacto. Y tenemos esta parte del espíritu. Pero entonces, sin irme así a compararnos tú y yo, etcétera, tú y yo, físicamente, no somos iguales. Exacto. Y tal vez no venimos de la misma familia y tal. Exacto.
Pero tenemos estos dos componentes de cuerpo y espíritu. Exacto. Entonces, aunque seamos diferentes, tenemos estos dos mismos componentes, lo cual, por lo que acabamos de decir, entonces somos igualmente dignos, ¿no? Justo. Es correcto. Y entonces ahí hay un punto que yo quiero decir que es algo que yo he estado trabajando mucho personalmente, es que la dignidad entonces es algo intrínseco de la persona, es decir, no por que tú seas más alto, más chaparro, o etcétera, o que seas más amoroso o menos amoroso, tienes más valor que yo, Exacto. ¿no? Yo valgo porque soy persona, soy cuerpo, Humana. soy alma y soy un humano. Sí. Y para mí esto es algo muy clave porque a mí me ha costado mucho como joven, como millennial, el entender que ya somos dignos. O sea, hoy yo ya soy digno, tú ya eres digno, ¿no? A mí a veces me pasa, y si quieres ahorita rebotamos un poquito esto, de cómo tendemos a perder de vista este valor que ya traemos nosotros, ¿no? Por las exigencias de la sociedad, porque tenemos que hacer y etcétera. Entonces, creo que ahorita hablar de todo esto, de qué nos hace, más bien, por qué valemos, creo que es muy importante. Creo que si los que nos están escuchando se ponen a pensar y se cuestionan el por qué ya hoy son valiosos, puede ser una ayuda muy, muy grande. Claro, y es que cuando hablamos de la persona humana y de su dignidad, el valor, como tú bien lo dices, no le viene de afuera, o sea, no es un valor extrínseco, Ujú. sino que es un valor intrínseco. Intrínseco. O sea, la persona humana en sí misma tiene un valor altísimo, superior al de cualquier otra criatura. Y que en el tema de las criaturas, pues ya en los episodios pasados hemos visto cómo hay una gradualidad del ser. Y la persona humana, el ser humano, tiene un acto de ser, que es lo que le permite existir, Ujú. y entonces esa existencia ahora sí se encarna en lo que es la naturaleza humana, que tiene alma y que tiene cuerpo. Entonces, más o menos en este cuadro, yo sé que es bastante filosófico, Sí. pero más o menos en este cuadro podemos darnos cuenta de dónde viene realmente nuestro valor. Y fíjate, el tema del valor quizás es algo que hoy por hoy se relativiza muchísimo. Demasiado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínate un padre de familia, Ujú. que su niño chiquito de 3 4 años, con una crayola en mano, le empieza a hacer un dibujo. Ujú. Y llega el papá, su niño le extiende la hoja con el dibujo y le dice, papá, este es mi dibujo. ¿Cuánto valor va a tener ese dibujo para ese padre? Para el papá va a valer demasiado. Va a valer muchísimo. Ahora, si ese mismo dibujo vas con otra persona que no es el papá y que no sabe la procedencia tampoco, y le dices, mira, te regalo este dibujo, ¿cuánto valor tendrá para esa otra persona? Nada. O muy poco. Exacto, muy poco o nada. Y entonces, el tema del valor es algo que se puede relativizar justamente por eso. Pero ahí nos estamos enfocando, evidentemente, en una hoja que tiene una imagen pintada con un crayón. Ujú. Es muy diferente cuando el objeto a considerar se trata de un ser que tiene una existencia con una naturaleza humana en donde hay alma racional y donde hay un cuerpo material. No sé si me explique, o sea, es muy diferente el considerar una cosa con cierto valor a considerar algo espiritual con cierto valor. Y esa parte espiritual, incluso que sea racional, porque un animal no tiene razón, una planta no la tiene, Ujú. los seres inanimados tampoco. Entonces, ahí está la dignidad de la persona, ahí radica, ahí está su valor en su naturaleza. Y para mí esto es muy importante como para mí como persona y al momento de relacionarme también con los demás. Porque ahorita que dices este ejemplo de que el dibujo y para cuánto vale para papá y cuánto vale para alguien más, Sí, creo que también es muy importante hablar del tema del respeto. Porque el respeto hacia mí mismo y hacia los demás se desprende del concepto que yo tengo de cuánto valgo. Entonces, si yo
no me considero lo suficientemente digno o que no valgo, probablemente no respete mi cuerpo, no respete mi espiritualidad y al mismo tiempo no voy a respetar a los demás. ¿Y por qué hablo de esto? Porque justo lo que decíamos también de cómo el valor ahorita se relativiza mucho Sí, y como para mí el valor puede ser una cosa y para ti otra, entonces el sentido de respeto para conmigo y para con los demás puede ser muy distinto. Entonces creo que es algo también muy importante el saber que intrínsecamente ya valemos para respetarnos a nosotros mismos y por ende respetar al otro, porque el otro vale igual que yo, independientemente de dónde venga, de cómo sea su forma de ser, vale porque es persona. claro. Y fíjate, lo del dibujo es un ejemplo, pero otro que me viene ahora a la cabeza es un billete de $1. Ujú, Pues vale $1 en Estados Unidos, en México tiene también un costo, ujú, en Nicaragua, en Venezuela, en Honduras, en Europa, ujú, a donde quiera que vayas, $1 es $1. Ya el tema de la devaluación y todo cómo está la moneda es otra cosa. ¿Por qué? Porque también se ha como estandarizado a nivel mundial como una moneda que puede ser intercambiada por otras monedas y entonces es con eso con lo que hay bastante comercio y bastante mercado. Ahora bien, si todo el mundo es capaz de reconocer el valor de $1 y que vale lo mismo en todos lados, pues claro, no es tampoco el acuerdo global el que dice vamos a darle un valor a ese billete, que sí lo tiene, pero es que detrás del billete hay quien lo sustenta, hay quien lo fundamenta. Sucede lo mismo con la persona. ujú. No importa si estás en China o si eres de China o de América o de Europa o de Asia o de África y que tu color y tu raza y tu lengua y tu sexo sean diferentes, tu valor va antes. O sea, lo que sustenta, lo que se ve, esa es la naturaleza de la persona y ahí está su dignidad. Por eso la dignidad de una persona que no tenga recursos económicos, que sea diferente a tu color de piel, que viva en otra circunstancia geopolítica, es la misma dignidad que la que tú puedes tener siendo el hombre más rico del mundo. Ujú. Y no va a cambiar nada lo que tengas. Sí, por ahí yo alguna vez vi un ejemplo de algo similar que hablaban sobre un billete de 500 pesos. Entonces, tú ves un billete de 500 pesos recién impreso y etcétera y dices, ah, pues ¿cuánto vale? 500 pesos. Pero ese mismo billete lo tiras al suelo, lo mojas, lo arrugas, etcétera, Sí. y luego intentas pagar con él Y te lo y, van a aceptar. y no te van a decir, no, vale 300 pesos, no, vale, no, Claro. pues vale 500. Entonces, la reflexión es por más que a veces podamos vernos arrugados por experiencias de la vida o por nuestra apariencia o por X cantidad de reflexiones que le quieras poner a este sentido de arrugar el billete, el valor es el mismo, ¿no? Entonces creo que va un poquito de la mano también con lo que mencionas del dólar. O sea, al final el valor ahí está por más experiencias que tengas, por más cosas que tengas, el valor ahí lo tienes y eso es lo que eres, ¿no? Sí, o sea, no es algo que nos venga de afuera, Ujú, es algo que nace de dentro. Y fíjate que ahora, a mi parecer, creo que en la cultura, en la sociedad actual, sí nos fijamos mucho en lo de afuera, demasiado. Y demasiado es de más. O sea, ¿en qué sentido? Que le podemos llegar a dar mucha más importancia a una persona que se ve mejor que a otra que no. Por ejemplo, hay unos videos muy interesantes de un violinista muy famoso ujú. que creo que iba a tener un concierto en Nueva York. Sí. Y entonces, esa misma tarde, previo al concierto y a toda la preparación, él decide vestirse como un vagabundo, como un mendigo y se va a la estación del metro a tocar violín. Y traía un Stradivarius y buenísima marca y profesional. Ujú. Está tocando ahí en el metro lo mismo que iba a tocar en la noche, pero en otro contexto totalmente diferente. Y la gente curioso pues pasaba y lo veía, igual le dejaban una moneda, un billete y tal. En la noche, sold out, totalmente lleno el auditorio, la sala de conciertos a reventar, obras maestras, la gente aplaudiendo, eufórica, y después sacan este video. Y dicen, ¿por qué le damos mucha más importancia a alguien que
se presenta en una sala de conciertos, que va vestido con traje y con smoking, a alguien que en la estación del metro públicamente está tocando lo mismo, que es el mismo, pero vestido de vagabundo, con harapos. Como de que el mismo tema de la dignidad, yo creo que se lo estamos atribuyendo demasiado a la parte externa como cultura. Sí, de hecho, a mí me pasó una experiencia similar. Una vez iba con un grupo de amigos y fuimos a un bar en la noche. Y para entrar al bar tú tienes que hacer reservación y tienes que decir cuántas personas van y etcétera, ¿no? Íbamos 6 amigos, hicimos la reservación y íbamos 6 personas. Y al momento de llegar hay guardias, ¿no? Que te piden tu identificación para asegurar que seas Sí, mayor de edad y los demás. cadeneros estos. Así es. Y dentro de este grupo había un amigo que era morenito. Y los otros 5, pues éramos como que piel un poquito más aperlada, un poquito más Sí. blancos. Entonces al momento de entrar, pasamos 5 y este amigo morenito le dice, no, sabes que tú no, ahorita vas a pasar. Y nos quedamos, o sea, yo me quedé helado, yo me quedé en shock, porque yo nunca pensé que por ser moreno o por cómo te veas, No iba a pasar. no puedes estar en este lugar, ¿no? Y, y lo que hicimos mis amigos y yo fue, ¿sabes qué? No puedes entrar, no lo vas a dejar entrar, vámonos. Pero a mí me dio mucho coraje porque es, o sea, ¿cómo tú, persona, le dices a otra que no puede estar en tal lugar o no puede disfrutar de X experiencias por cómo te ves, por lo que aparentas? Entonces, de la mano con lo que dices, nos hemos como echado hacia esta parte de cómo nos vemos, lo que parecemos, lo que aparentamos, y se nos olvida esta parte intrínseca. Y tal vez se nos olvida porque literal no se ve. O sea, Pues, sí. el valor no se ve tal cual. O sea, si lo quieres ver así, no se ve. Y, y se nos puede olvidar. Y es algo muy crítico y muy importante y creo que vale mucho la pena que lo hablemos. Y Es que creo que mira, va a estar un poquito de la mano con el siguiente episodio, sin adelantarme, sí, pero donde hablamos que, que hacer o ser, ¿no? sí, que ya llegará. Ya llega. Pero mira, ahora que decías esto, hubo una época, y no sé si todavía, igual fue hace un par de años, en donde estaba la noticia a nivel internacional Ujú. de varios modelos y varias mujeres que modelan también que habían suicidado, ¿no? Entonces ellos se quitaron la vida y al parecer pues tenían una vida bastante buena. Iban en pasarelas con marcas altísimas, muy reconocidas, cuerpazos todos, ¿no? Y sin embargo, interiormente estaban tristes. Esto por un lado, como Ujú. que me hace pensar y decir, bueno, ¿qué había dentro de sus corazones para poder llegar a eso? Y por otro, la pregunta de ¿en dónde queda la dignidad? Con esto que tú comentas, ¿no? Del cadenero que no deja pasar a tu amigo, etcétera. Como de que si nos damos cuenta que la persona es la unión de alma y de cuerpo, o sea, que tiene la parte material y que tiene la parte espiritual, y nos fijamos solamente en la parte material, evidentemente vamos a tener una super pasarela con ropa, con un físico tremendo, en un espectáculo externo que lo único que quiere llegar a hacer es que tú compres algo. O en el club, ¿no? En el antro. Pues tienes ahí al cadenero que más o menos ve y a cómo te juzga es que te deja entrar. Ujú. Pero ¿quién conoce la parte interior? O sea, ¿quién sabe lo que hay dentro de cada persona? Y eso es a nivel juicios. Pero ¿quién se da cuenta de la verdadera dignidad? Si nos diéramos cuenta de que la dignidad no solamente nos viene de lo material, sino de la unidad de espíritu y de materia, o sea, de alma y de cuerpo, no estaríamos dejando de lado la parte espiritual. Y es ahí en donde me parece que hemos descuidado bastante la visión humana. O sea, nos estamos fijando en lo que vemos, no en lo que no vemos, que es lo más normal. Sí. Pero de ahí se desprenden otras problemáticas más graves. Por ejemplo, el tema de los niños que están todavía en el útero de su madre. O sea, ¿quién los ve? Realmente no los ve nadie, porque están todavía adentro. Ujú. Entonces, como no hay una percepción física, y nada más con ultrasonido y con máquinas y todo, pues es muchísimo más fácil, independientemente de las circunstancias, de las dificultades, de lo que haya sucedido, es muchísimo más fácil descartarlos. ¿Por qué? Porque la parte espiritual
no la podemos contemplar con facilidad del que tengo al lado, mucho menos del que está dentro de un útero. Sí, del que no veo. Y te voy a decir porque yo también creo que esta parte de la dignidad la hemos descuidado mucho y sin culpabilizarnos, ¿no? Pero sí como responsabilizarnos. O sea, la otra vez leía que muchas veces el ser humano, o la mayoría de las decisiones que toma el ser humano son basadas en emociones. Y muchas de las percepciones o de los sentidos donde se obtienen las percepciones del ser humano es a través de la vista. El 70% de las percepciones sensoriales vienen a través de la vista. Entonces, por lo que decimos es, pues sí, si el 70% viene a través de la vista y lo que veo es la materia, yo voy a tomar decisiones conforme a lo que veo. La otra parte, que hablamos de la esencia del espíritu, pues no se ve. ¿Y eso cómo lo desarrollamos? Pues a través de la conciencia. Y desarrollar la conciencia implica un esfuerzo porque no lo veo. Y es ahí donde yo creo que también nos quedamos en lo más fácil, en lo que yo veo a simple vista, y no en hacer este trabajo de conciencia. Y a lo que voy es, o sea, si ahorita yo me estoy dando cuenta de esto y estoy siendo consciente, pues ahora estoy siendo responsable de hacer un trabajo para reconocer la dignidad de la otra persona y de las cosas que no veo de la otra persona. Y podemos llegar a este tema también de las otras personas que ya son personas y que hoy yo no estoy viendo. Claro. Mira, por otro lado, o sea, creo que tampoco estamos tan mandados hacia el traste, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Hoy por hoy hay una búsqueda tremenda de espiritualidades, ¿no? Y la gente está busca y busca espiritualidad en todos lados. Sí. Ahora, eso ya es, al menos para mí, es un buen indicio de que nos estamos dando cuenta de que no podemos quedarnos en lo que vemos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que trascender a lo material y darnos cuenta que hay un mundo inmaterial, espiritual, en este sentido. Y por eso la búsqueda tan fuerte de espiritualidades que se manifiesta ya en muchísimas cosas, ¿no? Sí. Unas que están bien, unas que están menos bien, etcétera. Yo creo que también por ahí podría como haber una oportunidad muy grande, un campo abrirse para descubrir la dignidad y la naturaleza de la persona humana. Porque de verdad, si logramos ver que todos tenemos la misma dignidad, y aquí no estamos ni siquiera metiendo a Dios en la ecuación, ¿no? O sea, es nada más a nivel ser, a nivel ontológico, tenemos una dignidad altísima, todos por igual, que la tenemos que conocer, o sea, que la tenemos que descubrir y que respetar. Y cuando se respeta, se llega a una evolución positiva de la humanidad. Y no a ser, ahora sí que con el término de la palabra, retrógradas. O sea, un retrógrada vendría a ser aquel que en vez de avanzar va para atrás. Si en vez de descubrir con mayor claridad tu dignidad, la dejo de ver y por lo tanto te trato con menos respeto, con violencia, con agresión, etcétera, pues quizás ahí está un gran problema de fondo más que de forma. Sí, ahorita que dices que buscamos la espiritualidad a través de muchas formas y que eso ya te da como, pues no tranquilidad, pero que te da un indicio de que vamos por el buen camino. Sí. Yo me pregunto y digo, a ver, ¿cómo estas personas que tú mencionabas hace un rato, que tenían una calidad de vida altísima y que estaban con altas marcas y demás, terminaron tomando esta decisión de acabar con su vida porque estaban vacíos adentro? Y luego yo lo transporto a una experiencia que tuve una persona de clase media y yo la vi con una paz y tranquilidad enorme. Dices, ¿cómo esta persona que no tiene la calidad de que tienen estas otras personas tiene tanta paz y tranquilidad? Entonces ahí está un poquito de lo que hablamos de hay algo más que no está afuera que debemos de trabajar. Y a lo mejor como para ya irnos acercando un poquito a cerrar este episodio, ¿cómo le podemos nosotros o cómo se puede uno decir o empezar a trabajar en este camino de yo ya valgo, lo reconozco en mí, lo reconozco en los demás, ¿no? Porque a lo que estamos acostumbrados es hacia afuera. ¿Cómo podemos empezar o cómo puedo yo empezar si nunca lo he hecho a comenzar a trabajar un poquito hacia adentro, ¿no? Pues yo creo que ahí se abre el espacio y la oportunidad para lo que se conoce
como una reeducación cognitiva. ¿En qué sentido? Pues voy a reeducar mis pensamientos, voy a reeducar mi modo de pensar, de emitir juicios, mis ideas, para empezar a pensar así. Evidentemente, a veces es difícil porque ni a nosotros mismos nos sabemos dar el lugar que nos corresponde. Y eso muchas veces se da por heridas. Pero el tema de las heridas será, incluso creo que en la segunda temporada. Ya se tocará. Sí, el caso es al menos hacer el esfuerzo a nivel ideas, a nivel pensamientos, para descubrirme con la dignidad que tengo y para descubrir al otro con la dignidad que tiene. Y entonces eso es a nivel cognitivo. A nivel comportamental, pues también poder tratar al otro como esa dignidad que le pertenece. Entonces hay un trato respetuoso y que eso se mantenga. Incluso si me está cayendo mal, incluso si no logro ver esto con claridad, que mi comportamiento sea de respeto, de acogida, de tolerancia. Y yo creo que eso es básico. Pues Benito Juárez, ¿qué es lo que dijo? El respeto al derecho ajeno ¿Es la paz? es la paz. Sí. Un consejo que yo les daría para terminar es... Puede sonar a lo mejor un poco romanticón, pero ¿por qué no te das la oportunidad de mañana que te despiertas, o si ahorita lo estás escuchando en la mañana, literal, repite esto en voz alta? Di tu nombre, por ejemplo, si yo lo voy a decir es Rodrigo, hoy sé que valgo y hoy me amo. Sí, hazlo así por estos 7 días de la semana. Dítelo en voz alta y haz la prueba. Sé que valgo y me amo. Sé que valgo y me amo. Tú te dices, Miguel, sé que valgo y me amo. Yo, Rodrigo, sé que valgo y me amo. Y pues eso, Rod, yo creo que es muy de humanos. Así es. Bueno, gente, pues hasta aquí la dejamos. Les recordamos que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, nos los pueden dejar en nuestras redes sociales. La mía es Rod G. Puerta. Y la mía P, Miguel Guerra. Bueno, gentecita, nos vemos el siguiente episodio. Hasta el siguiente.